Routing, preludio al enrutamiento. En el siguiente video comenzaremos a entender y a ver las bases del enrutamiento. Esta parte empezamos a ver una de las partes más esenciales de la certificación, que es el enrutamiento. Es una de las bases sobre las cuales se cimenta la certificación del routing y switching. Este video va orientado mucho al concepto, al entendimiento, para poder comenzar a ver las partes interesantes que es el enrutamiento dinámico, el enrutamiento estático, donde vamos a dar los consejos más fuertes relacionados con el examen de certificación dentro de la parte de enrutamiento. Comencemos. Comencemos por hablar por las características de las redes. Las características de las redes deben de cumplirse para tener directamente una red óptima y una red que se adapte a los cambios empresariales. Eso es algo muy importante. Dentro del examen del CCNA se van a hacer ciertas preguntas, no muy enfocados a este tema, pero hay que mencionarlo ya que la parte de conocer las características de las redes es una de las habilidades del futuro certificado. La escalabilidad o scalability en inglés se refiere a la capacidad de crecimiento. La capacidad de crecimiento. Las redes empresariales inician no siempre como redes muy extensas. Esta capacidad de crecimiento es precisamente parte del diseño que debe tener una red. Debe poderse adaptar a los cambios, debe de poder escalar con el tiempo, debe poder avanzar al ritmo que la empresa avance sin tener muchos cambios que afecten una reestructuración. A eso se refiere la escalabilidad. La disponibilidad y confiabilidad. Disponibilidad y confiabilidad, availability y reliability. Ambas características van muy de la mano porque ambas se refieren a la disponibilidad de la red dentro del tiempo, dentro de la comunicación, dentro de los servicios. Tener servicios disponibles es una de las misiones que debe de tener las redes de computadoras. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre disponibilidad. Mientras que la disponibilidad se refiere a que esté cierto tiempo disponible, hoy en día las grandes empresas requieren un 99.9999% de disponibilidad en un año. Quiere decir de que unas cuantas horas se es permitido un downtime dentro de la red. Cuando hablamos de esto de downtime, vamos a escribirlo. Downtime, el tiempo que está fuera del servicio, es obviamente cuando falla un link, cuando falla un enlace, cuando falla una interfaz, cuando falla un dispositivo, cuando falla un servicio, cuando falla cualquier parte de la red puede fallar. Una vez se tenga una red, todo es propenso a los fallos. Sin embargo, entre mejor el diseño es, mejor se modula, mejor se estructura los protocolos, se configuran los servicios también, la disponibilidad va a ser más alta. Obviamente esto va de la mano con el costo que se tiene, pero hay ciertos negocios que dependen de la disponibilidad del servicio. Por lo tanto, no pueden darse el lujo de no preocuparse por la disponibilidad. En este caso, la confiabilidad o la reliability también se refiere al tiempo disponible, pero lo que lo diferencia es de que si está disponible, desempeñándose como debe ser. ¿Cómo así como debe ser? Por ejemplo, nosotros podríamos tener de que la disponibilidad de nuestro servicio es de las 24 horas, 23 horas 56 minutos. Pero de esas 23 horas 56 minutos, de esas 23 horas 56 minutos, resulta ser de que 12 horas el tráfico es lento. ¿Por qué? Porque tal vez el consumo de ancho de banda que se tiene, como las gráficas de ancho de banda van así,
Durante la mayor parte del tiempo se la mantiene saturada el consumo de ancho de banda o el CPU está de un router trabajando a más del 95% durante las 23 horas. Aun cuando está disponible, aun cuando se está consumiendo el servicio, no es un servicio confiable. ¿Por qué? Porque tiene faltas y porque tiene bajas, porque tiene características que no lo hace ser 100% óptimo. Por lo tanto, no es reliable, it's not reliable, no es confiable aun cuando es disponible. Por eso queríamos hacer la diferencia. Ambos se refieren a la disponibilidad, pero la reliability se encarga sobre que el desempeño durante el tiempo de la disponibilidad sea el adecuado según los requerimientos del cliente. La seguridad es una parte muy importante debido a que aun cuando se puede tener disponibilidad, se puede tener escalabilidad, nuestra red es vulnerable. Esto va muy de la mano a la parte de vulnerabilidad de la red. La vulnerabilidad de la red es lo propenso que está una red a recibir ataques ya sean contra los protocolos de enrutamiento, ya sea contra problemas de capa 2, ya sea con respecto a servicios, capa 7, con respecto a exploits de la capa 4 a nivel de transporte, todo lo que involucra el modelo OSI debe de ser protegido. Recordémonos que las redes de computadoras, Internet precisamente, y todo el suite de protocolos TCP/IP, en sus inicios no fue creado para ser seguro. Y a raíz del crecimiento que tuvo exponencial el Internet, se han ido creando técnicas para manejar seguridad. Por ejemplo, se manejan firewalls hoy en día, se manejan IPS, Intrusion Prevention System, se manejan también, por ejemplo, técnicas a nivel de switching, de seguridad de switching, seguridad de routing, a nivel, por ejemplo, protocolos como IPsec, protocolos como SSL, VPNs, cada uno de estas formas de seguridad son protocolos que han venido a apoyar a la suite original de los protocolos TCP/IP para obtener una red segura. Tenemos el costo, que es algo muy importante porque el costo siempre hay un presupuesto para poder establecer un diseño de red. No siempre también el costo es un impedimento y tampoco hay siempre que gastar lo más que se pueda. El presupuesto y el costo de una implementación va acorde a las necesidades. Las necesidades pueden pedir que sea 99.99% reliable, confiable, y sí lo pueden pagar, pero también está el caso de que quieran una confiabilidad muy alta, pero su presupuesto es muy bajo. El costo debe ser manejado y esto es muy directamente relacionado con el equipo y con la mano de obra. El equipo tiene sus costos, tiene sus gastos y la mano de obra, como por ejemplo las personas certificadas CCNA, son personas muy capaces y competentes que son buenas incluirlas dentro de proyectos de implementaciones de redes de computadoras. Tenemos la velocidad, a esto nos referimos a la tecnología de transmisión. La tecnología de transmisión, cuando nosotros hablamos de Fast Ethernet, cuando hablamos nosotros de Gigabit Ethernet, cuando nosotros hablamos de 10 Gigabit Ethernet 10G, 1G, 100 Mbps. Todas estas tecnologías tienen que ir de la mano con la necesidad que se está planteando, con el problema que se está abarcando y con el crecimiento que se debe tener. Por ejemplo, en un diseño de red, hablando de las topologías, también la topología es la forma en cómo está estructurada la red. Por ejemplo, una forma de diseño jerárquico, así se le llama diseño jerárquico, de una red de computadora está catalogado por la parte del núcleo, la parte de distribución y la parte de acceso. ¿Cómo es estructurada esta parte? La parte núcleo
y la parte distribución son las encargadas propiamente de ofrecer la alta disponibilidad hacia los servicios de la red, hacia las conexiones fuera de la red, hacia las conexiones hacia Internet, hacia las conexiones hacia la WAN, Internet, hacia las conexiones hacia la WAN, hacia las conexiones hacia las VPNs, toda la parte del núcleo está encargado de esa parte. La parte de distribución es la que distribuye propiamente la señal hacia la parte de acceso. La parte de acceso se refiere a donde está todos los dispositivos finales que ingresan comunicación hacia la red de computadora. La parte de acceso es donde están conectados los hosts, es donde están conectadas las impresoras, es donde están conectados los teléfonos, es donde están conectados todo aquel dispositivo que pueda generar tráfico dentro de la red. La parte de distribución provee esa disponibilidad alta hacia los demás servicios. Y la parte de núcleo es la parte que se encarga directamente estar conectado a los servicios. Estas capas, como la núcleo de distribución, manejan altas velocidades, por ejemplo 10G, por ejemplo tienen protocolos corriendo como Ether Channel para poder obtener una mayor redundancia, una mayor escalabilidad. Todas estas partes son parte del diseño jerárquico que se lleva a cabo dentro de una red de computadora. Esto va de la mano obviamente con las velocidades y satisfacer las necesidades de un diseño propiamente estructurado. Por ejemplo, entre la capa núcleo y la capa de distribución no vamos a poner interfaces Fast Ethernet por ahorrarnos costos. Realmente ahí debe de ser manejado velocidades altas para poder trabajar, obviamente, el tráfico que hoy en día se demanda dentro de las redes. Terminamos de hablar en la topología. La topología, si nos recordamos, están las topologías físicas y las lógicas. Y las topologías van muy de la mano con la forma en que están estructuradas las redes, cómo se diseña, cómo van a estar conectados los sitios. Si por ejemplo son 10 sitios, cómo están estos 10 sitios empresariales conectados entre sí, cómo se van a enviar información, qué tecnología van a utilizar en esta parte. Toda esa información va de parte de la topología. Estas son las características más importantes de las redes de computadoras que se deben de tomar en cuenta a la hora de proponer un diseño de red. Ya que hablamos de las características, que es una parte muy importante, vamos a saltar a las funciones de los routers. Empezamos a hablar directamente del enrutamiento. Empezamos a hablar del inicio del enrutamiento, esta introducción al enrutamiento. Para entender el enrutamiento hay que entender a los actores principales del enrutamiento, que son los routers. Los routers son dispositivos físicos que se encargan precisamente de conectar. Su mayor función es la conexión entre redes. Tenemos red 1 y red 2 y nosotros queremos comunicarlos entre uno y otro. Lo que necesitamos es un router. La conectividad es la característica principal y la función y la misión y el por qué un router existe. Esa es la razón de ser de un router dentro de una red de computadora. La conexión entre distintas redes, no solo una, no solo dos, sino la n cantidad de redes que existen. Inicialmente, los routers eran encargados de conectar la LAN hacia la WAN. Hoy en día también lo hacen, no significa que no lo puedan hacer. Sin embargo, que hoy en día ya tenemos, por ejemplo, los switch multicapa, que son los switch capa 3. También tenemos los firewalls. Los firewalls también tienen capacidades de conectividad y de routing. Y a veces estos dispositivos son encargados de conectarse hacia la WAN. En un principio, precisamente, estaban las redes de computadoras, estaban las distintas redes, las cuales se comunicaban internamente y para salir hacia Internet o bien hacia otro sitio, por ejemplo, aquí tenemos la WAN, Wide Area Network, y aquí tenemos el sitio B, este sitio A, este sitio B, era encargado de comunicar precisamente de la LAN hacia la WAN. Hay que marcar una diferencia. La WAN es toda aquella red que está fuera de la red
empresarial local, donde ya se cambia a otro tipo de tecnología. Estas tecnologías van manejadas por los ISPs o los Service Providers. Los Service Providers son los encargados de ofrecer conectividades entre un extremo a otro. Vamos a hablar un poco más de tecnologías WAN, pero había que dejarlo claro de que la WAN es distinto del Internet. Aun cuando la WAN puede ser incluida dentro del Internet, el Internet hoy en día ya es tomado en cuenta como una red externa propiamente llamada como Internet. El rol del router era precisamente que en la LAN se tenía Ethernet, hoy en día es utilizado Ethernet, y en la parte de la WAN se utilizaban otros tipos de tecnología que hoy en día también se manejan, por ejemplo ATM, por ejemplo Frame Relay, por ejemplo E1, por ejemplo T1, que son tecnologías WAN, las cuales el router se encargaba de desencapsular la trama de la trama Ethernet y encapsularla en la función específica que se trabaja hoy en día. Sin embargo, lo que sucede hoy en día es de que los routers siguen siendo Ethernet. Vamos a ponerle aquí una cajita con una estrella porque directamente no tengo presente el símbolo que manejan ese tipo de dispositivos. No se preocupen, no viene dentro del examen de certificación, pero estos nuevas cajas y nuevos dispositivos se encargan de recibir tecnología Ethernet y ya ellos lo transforman a la tecnología que el service provider necesita precisamente para utilizar. Otra de las características de los routers es de que siempre, y esto es por regla, siempre va a buscar la mejor ruta. La mejor ruta para llegar al otro extremo va a ser decidida a través de los protocolos de enrutamiento que él tenga configurados, a través de las rutas estáticas que él tiene configurados, a través de toda la información que es proveída entre routers para poder decidir cuál es la mejor ruta. Algo que sí hay que tomar en cuenta es que la mejor ruta se decide en cada router que es atravesado. No es de que se establezca una mejor ruta general para todo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una red acá, así como la que tenemos, este es R1, R2, R3, R4 y R5. La mejor ruta tal vez para R1 va a ser R3, R5, la mejor ruta para R2 va a ser R4, R3, R5, la mejor ruta tal vez para otro paquete de R1 va a ser R4, R5, pero cada una de estas formas y de esas decisiones se realizan en cada uno de los saltos. No hay un circuito virtual, recordémonos de las características de la capa de la red, no hay un circuito virtual, no hay un circuito que se establezca de extremo a extremo, eso lo hace la capa de transporte. Y las decisiones de enrutar y de conmutación de capa 3 se dan en cada uno de los routers. Por último, es el reenvío de los paquetes a su destino. Esto va de la mano con la mejor ruta. Siempre el router va a querer enviar el paquete a su destino. Siempre. Cuando no tiene él una ruta dentro de su tabla de enrutamiento, aún en ese instante el router quiere enviarlo a su destino. Si no lo tiene, por lo tanto, lo que va a hacer es descartar el paquete, pero no significa que él no quiso enviar el paquete. Esto es las características y funciones que tienen los routers dentro del enrutamiento. Continuemos hablando con los mecanismos de reenvío de paquetes. Los routers tienen una forma de reenviar paquetes. La forma de reenviar paquetes es a través de varios mecanismos que existen dentro de los routers. El mecanismo más antiguo, que es el que se menciona para entender, es el mecanismo Process Switching. ¿Cómo funciona el Process Switching? Dentro del router, esta parte que tenemos aquí en medio es el router en sí, conformado por sus interfaces. Existe la interfaz precisamente donde la información arriba, donde los paquetes llegan, y está la interfaz de salida donde los paquetes obviamente salen y son nuevamente entramados para viajar a través de la red. Lo que sucede en el mecanismo de process switching es de que cada paquete que ingresa, paquete 1, paquete 2, paquete 3, paquete 4, cada uno de estos paquetes es llevado
al CPU y el CPU es el encargado de decidir qué ruta va a tomar directamente. Por ejemplo, si el primer paquete va de la red 1, de la red 1 a la red 2, el CPU lo va a evaluar. El paquete 2 va a ir de la red 1 a la red 2, el paquete, el CPU lo va a evaluar. Esta era una técnica muy antigua. Hoy en día, solo que tengan routers muy antiguos manejan este tipo de procesamiento cuando hablamos de Cisco, porque esta forma desgasta totalmente al CPU. Si nos damos cuenta, aquí está el data plane y el control plane. Vamos a hablar un poco qué es cada uno. El data plane ya hemos hablado en algunos momentos, no específicamente, pero sí se ha mencionado. El data plane es precisamente la data en sí. La data, el tráfico IP. Aquí estamos hablando de todo el tráfico que viene encapsulado, todo el tráfico HTTP, todo el tráfico DNS, todo el tráfico de HCP. Todo este tráfico viene encapsulado a través de la red y lo evalúan, obviamente, el router, pero es evaluado dentro del control plane. El control plane, ¿qué es? Son todos los protocolos que se encargan del funcionamiento de la red. Por ejemplo, hablamos de IGRP, por ejemplo, hablamos de OSPF, que son protocolos de enrutamiento dinámico. Hablamos a nivel de capa 2, como por ejemplo los de Spanning Tree. Hablamos de CDP. Hablamos de protocolos directamente que se encargan del funcionamiento de la red como tal, que es la especialidad realmente del certificado de CCNA, cómo manejar el control plane. ¿Para qué se maneja el control plane? Pues obviamente para llevar a cabo la función de enrutar, de comunicar todo lo que va dentro del data plane. El process switching funciona así. Cada paquete que arriba es evaluado dentro del control plane por el CPU y luego es reenviado por la interfaz de egreso para poder continuar su trayecto a través de la red. Todo paquete es evaluado en el control plane. Un mecanismo más moderno que lo utilizan hoy en día los dispositivos Cisco es precisamente el fast switching, la conmutación rápida. El fast switching que se diferencia del mecanismo anterior. La ventaja que tiene Fast Switching es de que ha venido a optimizar la forma en que son reenviados los paquetes. Por ejemplo, si nosotros nuevamente tenemos la red 1 que envía tráfico hacia la red 2, cual recibe tráfico, esta forma de enviar y recibir información, si el paquete segundo precisamente va a la misma red que el paquete 1, en la primera evaluación el tráfico, si es evaluado en el CPU, definitivamente tiene que ser evaluado en el control plane, pero esto llena una tabla de caché que se le conoce como la Fast Forward Caché. Esta tabla es precisamente una memoria que se tiene de los procesamientos más recurrentes dentro del router, de manera que cuando venga el paquete 2, el paquete 3 y el paquete 4, que precisamente van hacia la red 2, hacia la misma red destino que evaluó paquete 1, no hay necesidad de por qué realizar nuevamente el cálculo de enrutamiento en el CPU, en el control plane, sino que se hace a través de la información que se tiene en memoria, haciendo un reenvío mucho más óptimo, mucho más eficiente, para no saturar así los recursos de CPU que tienen nuestros routers. Este mecanismo de reenvío todavía es utilizado dentro de los dispositivos de Cisco, es muy bueno y ayuda a optimizar precisamente la utilización de CPU. El mecanismo más moderno que tiene Cisco hoy en día es el conocido CEF o Cisco Express Forwarding. Esta forma de reenviar paquetes es una tecnología propiamente de Cisco. Es la más utilizada hoy en día y es la más óptima que se utiliza hoy en día. ¿Cuál es la diferencia o qué lo hace tan bueno el Cisco Express Forwarding? El Cisco Express Forwarding, nuevamente, vienen los paquetes, pero ellos nunca son procesados por el CPU.
El CPU hace todos sus cálculos de la mejor ruta en los momentos de convergencia. Cuando converge la red es el tiempo en el cual está decidiéndose cómo es que se va a reenviar el tráfico. Si nos recordamos de Spanning Tree cuando cambiamos un link, desconectábamos un link, había una pérdida de comunicación porque había un tiempo de convergencia. El protocolo estaba hablando para saber qué era lo que mejor podía hacer para continuar con la comunicación. Así también existe la convergencia a nivel IP, a nivel red es que es el nombre de convergencia. Cuando existe la convergencia durante el tiempo de convergencia, el control plane, el Cisco, hace y llena dos tablas. La Forward Information Base, que esa la tenemos que manejar, Forward Information Base. La Forward Information Base es la encargada de tener toda la información a nivel capa 3, toda la información como el siguiente salto. El Next Hop, vamos a hablar el día de hoy un poco del Next Hop, pero el Next Hop es precisamente la dirección IP hacia la cual yo como router, en este caso es router 1, debo de enviar el paquete para que éste siga su tramo hacia la red para poder ser enviado cualquier paquete. Por ejemplo, en el caso de R2, para poder enviar, imaginemos que aquí tenemos la LAN 2, para R2, para poder enviar el tráfico hacia R1, hacia LAN 2, su siguiente salto va a ser la dirección IP que tenga asociado router 1 de cara a esa interfaz. La Forward Information Base maneja precisamente esa información. Y la Adjacency Table es la encargada de mantener toda la información de conmutación de capa 2 hacia dónde debe de enviarlo también con el siguiente salto. Como así la información de capa 2. La información de capa 2, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un router y este está conectado por Ethernet hacia otro router o a través de cualquier otro tipo de protocolo, lo que sucede es de que el tráfico se entrama. Este tráfico que es entramado necesita la dirección MAC address destino. Esta dirección MAC address destino obviamente debe de ser descubierta, si en caso es IPv4, a través de un proceso de ARP y popularla dentro de la ARP table para que usara esa información para poder entramar la información. Pero ese proceso que acabamos de hablar, la Adjacency Table se encarga de tenerlo actualizado. Es precisamente mantener actualizada esa información para que cuando suceda no tenga que perder tiempo en realizar ese tipo de descubrimientos. La Forward Information Base también sucede de la misma forma. En lugar de estar teniendo que llevar una vez cada información al CPU para ver si esta no ha sido utilizada, la Forward Information maneja una memoria muy grande donde tiene todas las entradas de la tabla de enrutamiento para poder trabajar de una manera más óptima. Si hay un cambio dentro de la tabla de enrutamiento, esta actualiza la Forward Information Base y la Adjacency Table, de manera que cuando arriban los paquetes nunca van a subir directamente al control plane. Los paquetes siempre se van a quedar en la parte del data plane en estas dos estructuras que manejan el tráfico dentro de la red. Este es el método más utilizado, es muy óptimo, es muy bueno. Es preguntado dentro del examen de certificación, pero solamente como una pregunta, no muy a detalle, sino como una de las mejores técnicas que son utilizadas hoy en día para el manejo de reenvío de paquetes, para la conmutación de paquetes. ¿Qué tipo de rutas son las que existen dentro de la red de computadoras? Esto es muy sencillo. Son las que están directamente conectadas, que se le conocen como locales o connected. Y las remotas, estas pueden ser aprendidas de manera estática o de manera dinámica. Cuando ya hablamos de estática, estamos hablando del enrutamiento estático.
Y cuando hablamos de los dinámicos ya estamos hablando de los protocolos como RIP versión 2, estamos hablando como SPF, estamos hablando de IGRP, estamos hablando de GP, estamos hablando de los protocolos precisamente de enrutamiento dinámico. En este caso, en el diagrama que tenemos en pantalla, para router A, él posee dos redes directamente conectadas. ¿Cuál es el requisito de las redes directamente conectadas? El requisito es obviamente que haya una interfaz o subinterfaz, interfaz o subinterfaz del router asociado obviamente a una dirección IP, y esta IP pertenece a la red. Automáticamente router A tiene dos redes directamente conectadas. Mientras que router B también tiene una y dos redes directamente conectadas. En el caso de las redes remotas, router A, en este caso en el diagrama que tenemos acá, existe una red remota, Las redes remotas pueden ser n cantidad de redes. No está limitado a la cantidad de interfaces o a la cantidad de direcciones IP que se le puedan agregar a una interfaz. Las redes remotas son todas aquellas que puede conocer más allá de él como dispositivo. En este caso, router A puede conocer una red remota, mientras que router B también puede conocer una red remota. Tanto para IPv4 como para IPv6 se maneja eso. No hay que hacer distinción. IPv4, IPv6 solamente es la forma en que está estructurado el paquete para poder enviar la información de un lugar a otro. Esa es la diferencia, básicamente. En este caso, por ejemplo, si router A tuviera dos redes más en las cuales habrían otros servicios, él tendría entonces una, dos, tres, cuatro redes directamente conectadas, y router A podría alcanzar dos redes más remotas. ¿Cómo las aprende? ¿Cómo llega a ellas? Va a ser a través del enrutamiento estático o va a ser a través del enrutamiento dinámico. Lo que sí va a hacer es de que él siempre va a tener que tener un siguiente salto, eso hay que recargarlo. El siguiente salto, o el next hop, más bien conocido como next hop, el next hop es la dirección IP hacia donde reenvío yo el tráfico para alcanzar una red remota. Yo creo que hay que aprenderlo así como se definió. Es la dirección IP hacia donde yo reenvío el tráfico para poder alcanzar una red remota. El siguiente salto forzosamente tiene comunicación directa capa 2 al router. En este caso, por ejemplo, router A, la dirección capa 2 directa es el link que están compartiendo de la red 10.10.10.10.0/24. Este link es un link, obviamente, que comparte también información de capa 2. Todo aquel dispositivo que va a enviar el tráfico, todo aquel dispositivo que va a reenviar el tráfico hacia el siguiente salto debe de tener conectividad a nivel capa 2 con el dispositivo. Ese es el requisito, el next hop. El next hop es muy evaluado, nos sirve de concepto. Obviamente ahorita para que estamos empezando a hablar de enrutamiento, pero es muy importante comprender este concepto para poder entender el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico que se vienen en los siguientes videos de entrenamiento. La parte principal del enrutamiento es conocer los principios que éste maneja. Los principios de enrutamiento son como las leyes de Newton para la física. Los principios de enrutamiento deben de ser entendidos, memorizados, porque con esta información se puede configurar de una manera asertiva, se puede hacer troubleshooting de una manera asertiva y se puede diseñar de una forma asertiva.
La primera ley dice, cada router para enrutar toma decisiones basadas única y exclusivamente con la información de su propia tabla de enrutamiento. Quiere decir que el router, después del proceso, por ejemplo, tenemos, que les digo yo, 3 routers, los cuales están intercambiando información de enrutamiento y con ellas forman su tabla de enrutamiento que hemos discutido un poco de la tabla de enrutamiento. Vamos a definir un poco más hoy la tabla de enrutamiento, pero la tabla de enrutamiento precisamente es la base de datos donde está la información para que un router tome decisiones hacia dónde enviar un paquete. En este caso, si un paquete arriba a cualquiera de los routers, router 1, router 2, router 3, aun cuando arribe a cualquier router, el router después del tiempo de convergencia únicamente va a decidir cómo reenviar con la información que él ya tiene dentro de su tabla de enrutamiento. Nunca va a preguntar a un vecino, nunca le va a preguntar a otro router, nunca va a preguntar nada durante el proceso de elección. El concepto 2. Las tablas de enrutamiento de cada router son diferentes y nunca deben o serán iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que la tabla de enrutamiento de router 1 no es igual y no va a ser igual nunca a la tabla de enrutamiento de router 2. No, tampoco así a la de router 3, a la de router 4, a la de router 5, a la de router 6. Ninguna tabla de enrutamiento va a ser igual. Aun cuando se maneje una redundancia entre routers, cada tabla de enrutamiento es independiente y no van a ser iguales. Siempre va a tener alguna información extra que los hace distintivas una de otra. Y por último, el hecho de que exista una entrada de envío de tráfico hacia una red remota no garantiza que exista una ruta de regreso en el camino. La misma ruta que tiene de ida no siempre es la misma ruta que tiene de regreso. Este concepto hay que tomarlo muy en cuenta porque, por ejemplo, en la red que estamos dibujando ahorita, tendríamos la red 1 hacia la red 2. Resulta ser que el router 1, vamos a numerarlos, router 2, router 3, router 4, router 1 envía un paquete, pero su mejor ruta es a través de router 2. Router 2 reenvía el paquete, lo envía a router 3. Router 3 ingresa el paquete a la red se responde, pero para router 3 llegar a router 1, la mejor ruta no es router 2. La mejor ruta para él es router 4 y de regreso la mejor ruta de router 4 pues obviamente es hacia router 1. Esto que sucede muy a menudo dentro de las redes de computadoras, dentro de la red de internet o dentro de la red de los proveedores de servicio. La ruta de ida no es la misma que la ruta de regreso. Sí puede ser la misma, sí puede ser la misma, pero eso no se garantiza. Tampoco garantiza que si router 1 sabe cómo llegar a a router 2, router 2 sabe cómo llegar a router 3. Router 3 envió el paquete a la red, pero en el regreso resulta ser que a router 3 se olvidó configurar algo. Le falta información. Por lo tanto, no significa que como nosotros podamos tener bien configurado nuestro router para poder alcanzar el otro extremo, el router del otro extremo esté bien configurado para conocer nuestro extremo. Este principio, tómenlo en cuenta mucho porque muchos de los errores que suceden a nivel de enrutamiento son debido a cuando se trabajan, por ejemplo, en dos equipos distintos donde pertenece y uno maneja un router y el otro equipo de otra empresa maneja su router. Uno tiene configurado bien o el otro extremo tiene configurado bien y al otro extremo le hacen falta configuraciones o su lado propio tiene falta de configuraciones. Estos principios de enrutamientos hay que memorizarlos, no vienen directamente en el examen de certificación como preguntas específicas, pero sí deben de ser entendidos para responder preguntas de enrutamiento, problemas de por qué no funciona, por qué no llega una red a otra red, es basado en estos principios de enrutamiento. La routing table o la tabla de enrutamiento es precisamente tabla de enrutamiento. Es precisamente la información que tiene los dispositivos routers para decidir
Para poder preguntarle a un router cuál es la tabla de enrutamiento, lo hacemos con el comando showIPRoute. Con el comando showIPRoute nos despliega una imagen similar dentro del iOS a lo que tenemos en pantalla. La routing table maneja precisamente información como la red a la que conoce. Esta red, por ejemplo, es la red madre o la red padre. La red padre es realmente el nombre real. La red padre, la cual tiene múltiples hijos, multiple childs. ¿Por qué es esto? Porque la red class con clase original, si se recuerdan, la 10 pertenece a una clase A y el prefijo original es diagonal 8. Sin embargo, como las redes en específicas están subneteadas, como nos podemos dar cuenta, aquí hay VLSM porque tenemos un diagonal 24, un diagonal 16, un diagonal 24 nuevamente, un diagonal 32. Cada una de estas redes son aprendidas, obviamente, de manera remota son tipos de redes remotas y locales. Por ejemplo, la red local es las que tienen C, que es directamente conectadas. Hoy en día el Cisco iOS también tiene una L para hacer referencia a las rutas que pertenecen localmente al dispositivo. La red directamente conectada, en este caso desde una 10 y está directamente conectada a la fase Ethernet 0 diagonal 1. Quiere decir que hay una IP de esta red conectada a la fase Ethernet 1. El mismo caso es en la 10.1.4.0 diagonal 24. Hay una IP asociada a la interfaz de red que tenemos dentro de la fase Ethernet. En el caso de esta, de la 10.1.0.0.16, la conoce a través del siguiente salto y así también la 200, la 1.4, todas estas son conocidas a través de un siguiente salto. Estas son estáticas, son configuraciones estáticas, diferente a las configuraciones dinámicas que tienen los protocolos de enrutamiento dinámico. Pero ¿cuál es lo interesante? La red, la que conoce la red remota, esta es la métrica, vamos a hablar un poco más de la métrica en otros videos. Y el siguiente salto, ¿hacia dónde va a reenviar el tráfico el router para poder alcanzar esta red? Esto es lo que tiene acá. Si nosotros hiciéramos un diagrama de esto, nosotros tuviéramos nuestro router acá, sabemos que la 10.1.3.0 está en la fase Ethernet 1, fase Ethernet 0 diagonal 1 y aquí está la 1.3.0, 10. 10.1.3.0 diagonal 24. Tenemos aquí la fase Ethernet 0 diagonal 0, que esta sería la 10.1.4.1.4.0 diagonal 24. Pero sabemos que conoce la 10.201. Empecemos por esta, la 10.1.0.0.16 por la 3.1. Quiere decir que aquí en esta red hay otro router y este router es la 10.1.3.1. Significa que este router ha de tener la .2, .3, .4, .5, punto cualquiera que pertenece a la red 10.1.3.0. Pero está diciendo que la 10.1.3.1 conoce la 10.1.0.0 diagonal 16. En el caso de la 11, 201.1, 201.4 la conoce a través, la 10.1.1 a través de la 10.1.3.1, quiere decir que aquí también tiene la red 10.200.1.1. ¿Por qué le pongo una nube? Porque aquí podrían haber n cantidad de saltos, ya sean 10 routers, ya sea 2 routers, 3 routers, 2 routers, un router, o el mismo router tiene directamente conectadas las redes. Eso sí ya no lo sabemos, pero sí sabemos que este router se va a encargar de reenviar el tráfico hasta estas redes. Y por último, la 10.1.4, sabemos que aquí tiene que haber otro router, y este otro router tiene la IP 10.1.4.1, la cual él va a conocer la 10.200.1.4. Esta es la forma en que se puede interpretar de manera macro una tabla de enrutamiento. Hay que aprender a saber interpretar tablas de enrutamiento, ya que el examen de certificación sí hacen preguntas de análisis con respecto a ver únicamente una salida de un show IP route.
El show IP route, interpretar cómo están conectadas, interpretar cómo es el siguiente salto, interpretar hacia dónde se envían, basado también en los principios de enrutamiento, van a hacer que muchas preguntas del examen de certificación de análisis sean respondidas de una manera correcta dentro del examen de certificación. En el siguiente laboratorio vamos a ver cómo es el enrutamiento entre redes remotas y la función de los routers en dicha comunicación. En este caso, tenemos de este lado tanto en IPv4 como en IPv6 las configuraciones y podemos verificar si tenemos conectividad primero al gateway, que es la 31. Luego vamos a comunicarnos hacia el servidor del otro extremo, este es la 4010. Ya que tenemos la 4010, podemos darle a la 5010, ejecutamos nuestro comando para comunicarnos hacia la 5010 y podemos ver que efectivamente tenemos comunicación tanto a la red local como a las redes remotas. Esto sucede precisamente, vamos a hacer un traceroute para verificar los caminos que se toman. 4010 y ahora la 5010. Nos podemos dar cuenta de que primeramente viajan hacia el gateway, que es la 31, que es la interfaz que está directamente conectada hacia la red 30. Luego vemos que pasa a la 10.10.2, que es el router B en su interfaz serial. Y por último llega al host destino. En este caso hablemos del siguiente salto o el next hop o el gateway por defecto en el caso de los hosts. El gateway por defecto es el siguiente salto de cualquier paquete que deba dejar la red dentro de una red de área local. En este caso el siguiente salto es la 31. Cuando el paquete arriba a Router A hace verificaciones dentro de su tabla de enrutamiento, abremos nuestro router, ejecutamos enable, miramos las interfaces, interface brief, show IP, interface brief, y podemos ver que precisamente la 01 está conectada a la gigabit 0 diagonal 1, que es la que está de cara a la red 30, y vemos que tenemos una 10.10.1 que es la que está de cara a la interfaz. Vimos en nuestra comunicación hacia el host que la primera interfaz que él arribó fue la 31, quiere decir que la procesó la gigabit 01. Luego vemos que la procesó la 10.10.10.2. En este router podemos ver que esa no es la 10.10.10.2. Esto, ¿por qué? Lo explico obviamente porque el siguiente salto es cuando llega el paquete y luego el siguiente salto a donde debe de llegar. En este caso el siguiente salto no era la interfaz 10.10.1 que se conmutó y se procesó a través de esta interfaz, sí es cierto, pero el siguiente salto es la dirección IP hacia cual yo envío el paquete para que éste siga viajando a través de la red. En este caso fue enviado a la 10.10.10.2. El 10.10.10.2 es obviamente el router B y luego lo enruta hacia la interfaz en específico la 5010. Podemos ver aquí que el router A tiene una, dos, tres redes directamente conectadas y tiene una, dos redes remotas. Router B tiene una, dos, tres redes conectadas y una y dos redes remotas. Debemos de enfatizar que las redes remotas se conocen si y solo si estas tienen las configuraciones adecuadas dentro de cada uno de los dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si Router B tiene configurado alcanzar las redes de la 3010 y la AAA de la IPv6 y tanto la 20 como la A de IPv6, esto conlleva a que sí puede haber comunicación. De lo contrario, las redes remotas no solo porque existan dentro de la red son alcanzables, deben de existir configuraciones para poder ser alcanzadas. Veamos el router A. El router A ya revisamos que tenemos nuestras interfaces directamente conectadas. Veamos a nivel IPv6, show IP, IPv6.
Interface Brief, y podemos ver que tenemos la ABC3A a la 00, la AA a la 01, la ABC3 a la B, y cada una tiene su interfaz de link local correspondientemente para comunicarse. Ya que tenemos esto, podemos analizar nuestra primera tabla de enrutamiento. Con el comando show IP route o show IP route, nosotros vamos a verificar las entradas que tiene nuestro dispositivo router A. En este caso tenemos que tiene la 10.00 diagonal 8, dice que está subneteada. La 20 también aparece que está subneteada. La 30 también. La 40 también. Y la 50 se muestra. Vamos a explicar la tabla de enrutamiento. La 10.008, como la clase A de esta dirección IP es prefijo 8 y nosotros estamos utilizando una prefijo 30 que nos recordamos de nuestra parte de BLSM. Prefijo 30 nos quiere dar que son 2 elevado a la 2 bits disponibles, es 4 menos 2, solo 2 hosts disponibles. Los diagonal 30 son comúnmente utilizados, prefijo 30, en comunicaciones WAN, cuando solo tenemos comunicado un dispositivo de cara con otro, para no desperdiciar IP y obviamente implementar un poco de seguridad en este aspecto. Cuando tenemos nosotros dentro de esto, tenemos la C y la L. La C es conectada y la L es de local. ¿Por qué sucede esto? Después del iOS, la versión 12.4, Cisco introdujo la red local en su tabla de enrutamiento. Anteriormente solo estaba la C, que indicaba que existía la red conectada, pero la L agrega a la tabla de enrutamiento la dirección IP directamente configurada para que sea una entrada en la tabla de enrutamiento y así sea más fácil encontrar por dónde enrutar la comunicación, ¿sí? Pero ambas hacen referencia a direcciones de red a redes directamente conectadas. En el caso de 20 podemos ver que también 20 está directamente conectada a la 00 de la gigabit de Ethernet y la 21 es local, pues obviamente esta dirección IP pertenece a la red 20 y es una dirección local. Asimismo, la misma lógica para la 30, están directamente conectadas. Si podemos ver, tenemos realmente una, dos, tres redes locales, aun cuando tengamos 2, 4, 6 entradas en la tabla de enrutamiento. Es distinta la forma de hablar de las redes locales, hablar, hablar de las direcciones de red locales directamente conectadas, porque hacen alusión a lo mismo, hacen referencia a lo mismo. En este caso tenemos dos redes remotas. Tenemos la red remota que se diferencia porque son S. Podría ser también una R, podría ser una B, podría ser una D, podría ser una O, una IA. Podrían ser IS y S que pertenecen a los protocolos de enrutamiento dinámico. En este caso, como nuestro fin es ver las redes remotas, aplicamos enrutamiento estático. En este caso podemos ver que la 40.0 diagonal 25 la conoce a través de la 10.10.10.2. La 40 prefijo 25 quiere decir que si es prefijo 25 es solamente 128 hosts por red, y estos 128 hosts por red son obviamente 128 menos 2 son 126 hosts, los cuales está también aplicado el BLSM. Esto lo conoce a través de la 10.10.2, que es el siguiente salto. Recordémonos, la tabla de enrutamiento se lee forma de aprendizaje, red remota, métrica. La métrica la vamos a hablar cuando estemos viendo nuestros protocolos de enrutamiento dinámico y versus el estático. Vía es a través del siguiente salto. La otra ruta también es la 50.0 1 vía 10.10.10.2. Si nos damos cuenta, el siguiente salto es 10.10.2 en este caso. Esto no quiere decir de que el mismo salto sea para todas las redes. Van a haber redes, obviamente un router puede estar comunicado a cualquier cantidad de routers y de ahí se tomaría la decisión para poder reenviar tráfico de un extremo hacia otro. Este es el caso de B router A. Si nosotros ingresamos a B router B,
En este caso enable, luego le damos show IP route. Con el comando show IP route podemos ver que tenemos la red 10 directamente conectado también, tenemos la 40 directamente conectada, tenemos la 50 directamente conectada. Estas redes, pues obviamente se puede visualizar que nosotros tenemos la 40 directamente conectada, la 50 directamente conectada, a la 00 y a la 01 correspondientemente. Y en el caso de las rutas estáticas remotas, aquí lo que se conocen precisamente son las del otro extremo, la 20 y la 30. Y en este caso, ¿quién es el gateway? El siguiente salto, la 10, 10, 10, 1. ¿Por qué? Porque los siguientes saltos es la dirección IP a la cual yo reenvío el paquete para poder enviar y terminar la comunicación. En este caso se envió hacia la 20, se envió hacia la 30 respectivamente, y ahí tenemos precisamente la comunicación remota configurada. ¿Cómo se establece una ruta? Ejecutemos el comando show running config. Con el comando show running config podemos ver que tenemos direcciones IP configuradas como rutas. La sintaxis es: dentro del modo de configuración global, configure terminal, IP route 192.168.20.0, que es dirección remota, máscara de subred de la red remota, y por último el siguiente salto. Esa es la sintaxis que maneja el IP route. A nivel IPv6 es IPv6 route, la dirección IP, en este caso por ejemplo ABC3 a 2.2.64, y el siguiente salto. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es de que la máscara de subred en la parte de la dirección IP destino no se establece la máscara, sino es el prefijo de red, como es característico de IPv6. Ya que tenemos esto entendido, veamos nuevamente la comunicación, pero ahora del lado de IPv6. En este caso vamos a hacer un ping hacia la 2001 DB8 ABC3 AA 2.2.10. Podemos ver que tenemos comunicación a nivel IPv6. Vamos a hacer una traza, un trace route. Esta traza que vamos a ejecutar, podemos ver que el primer salto fue la D1, luego se fue a B1 y por último a AA10. Esta es la misma forma en que se maneja en IPv4. IPv6 no cambia en su forma de ser enrutado. La forma de IPv6 cambia en la estructura del paquete IP, en el manejo de direcciones, en el manejo de las banderas. A nivel de comunicación, IPv6 funciona esencialmente de la misma manera que IPv4. Ya que tenemos, si pudimos ver esta forma de viajar de un extremo a otro, veamos la tabla de enrutamiento. Nosotros podemos ver aquí Show IPv6 Interface Brief para ver las interfaces directamente conectadas. Tenemos la Unicast Global y su link local. En este caso también la Unicast Global y la link local. Veamos nuestra tabla de enrutamiento, Show IPv6 Route. Para poder obtener la tabla de enrutamiento de IPv6 es precisamente a través del comando Show IPv6 Route. Para ver el Show IPv6 Route, vemos que aquí tenemos también las directamente conectadas que pertenecen a la red específica que está a través de la serial 011. La local, que hace referencia a la interfaz y a la dirección IP que tiene directamente conectada a través de la serial 01. En el caso de la C, que es una de las redes locales, está conectada a la Gigabit Ethernet 0. La local, que es la IP1, la D, que está directamente conectada a la Gigabit 0 diagonal 1. En el caso de la C era la 0 diagonal 0, perdón, en el caso de la C era de la 0 diagonal 0. En el caso de la D está conectado a la 0 diagonal 1. D1 es la local y aquí tenemos nuestras rutas estáticas. Tenemos dos rutas estáticas, que es la dirección de red destino, que en este caso es la red A, y en el otro caso es la red AA, que tenemos acá,
Y tenemos precisamente a través de qué salto, que es la 2001 DB8 ABC3B 2.2.1, que lo posee el router. En este caso, nuevamente el siguiente salto es D1, la interfaz Gigabit Ethernet 0 diagonal 1 de router B. Luego B1 es lo que tiene la interfaz serial 0 diagonal 1 de router A. Y por último AAA10, que es la interfaz remota a la cual va a llegar. Esta es la forma en que se comunican las redes de computadoras. La comunicación IP y el enrutamiento es básicamente esto: las direcciones locales y las direcciones remotas, las redes directamente conectadas y las redes remotas. Las redes directamente conectadas necesitan como requisito tener una dirección IP y estar encendidas. ¿Por qué? Veamos Show IP Route. Si nosotros vemos, está directamente conectada la Gigabit Ethernet 0 diagonal 0. Vamos a entrar a la interfaz. La 0 diagonal 0. Vamos a entrar ahorita a la interfaz. Ejecutamos el comando configure terminal, interfase Gigabit Ethernet 0 diagonal 0 y apagamos la interfaz. Apaguémosla con el comando shutdown. Al apagar la interfaz, podemos ver Show IP Route nuevamente y vemos que desapareció la entrada respecto a la red 20. Desapareció porque de los requisitos que se tienen para que las redes aparezcan dentro de las tabla de enrutamiento, las directamente conectadas, es que la interfaz que esté asociada esté encendida y tenga una dirección IP asociada a la red. Esos son los casos en los cuales diagonal 0, no shutdown, lo encendemos, ejecutemos nuevamente do show IP route y podemos ver que nuevamente tenemos directamente conectada esa entrada. Eso es muy importante, es manejar los principios básicos del enrutamiento. Los principios básicos del enrutamiento es conocer este tipo de conceptos de que se agregan las redes directamente conectadas porque una interfaz está encendida. Esta es la forma más simple de entender el enrutamiento. Estamos adentrándonos nuevamente a una parte muy interesante, que es el enrutamiento, que empezaremos a ver en los próximos videos. Así finalizamos este video Routing Preludio al Enrutamiento, donde vimos precisamente los conceptos básicos de cómo es que funciona el routing. Hablamos de las funciones de los routers, hablamos directamente de la arquitectura de una red donde los routers están involucrados, hablamos de conceptos de cómo se procesa la información dentro de los routers, hablamos precisamente también de las técnicas que utiliza los routers. Y vimos nuestro laboratorio práctico donde entendimos cómo es el enrutamiento de un extremo a otro. Vimos un poco de cómo son las configuraciones, hablamos más que todo de las bases que se tienen del enrutamiento, que son necesarias para el seguimiento de este entrenamiento e iniciar con más fuerza la parte de routing que viene en los próximos videos para el examen de certificación.